Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Les habla Santiago Fouz Hernández, soy profesor e investigador en la Universidad de Durham en el Reino Unido y coordinador, editor y copresentador de este podcast junto a mi colega Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica. Hoy tengo el enorme placer de hablar con Teresa Font, una de las montadoras más prestigiosas del cine español y además editora de Jamón Jamón, una película clave en la filmografía de Vigas Luna y de la que este año 2022 celebramos además su 30 aniversario. Por eso nos parecía adecuado cerrar el año, que no la temporada, con esta larga entrevista en la que Teresa Font comparte con nosotros detalles e información inédita hasta la fecha sobre el proceso de producción y postproducción de esta película. Una de nuestras entrevistas más detalladas que esperamos disfruten. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legado Cinematográfico de Vigas Luna. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Teresa Font, una de las montadoras más prestigiosas de la historia reciente del cine español. Ha trabajado en verdaderos clásicos como El Día de la Bestia, de Álex de la Iglesia, Tiempo de Silencio, El Lute, Amantes o Juana la Loca, de Vicente Aranda. Ha trabajado también con Terry Gilliam, con Leticia Tonos o Deepa Mehta. Entre sus últimos trabajos están los dos largometrajes más recientes de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria y Madres Paralelas, pero en el contexto de este podcast nos interesa especialmente su labor como montadora de Jamón Jamón, de Vigas Luna. Bienvenida, Teresa. Hola, tú también, muchas gracias por contar conmigo, ¿eh? Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy agradecidos de contar con tu presencia y gracias además por compartir un rato de tu valioso tiempo con los fans e investigadores de la obra de Vigas Luna. En el podcast hemos hablado con muchas y muchos profesionales que han trabajado con Vigas Luna y también con autoras y autores de libros sobre su trabajo, y siempre nos gusta empezar preguntando cómo llegan a trabajar con él. Entonces, me gustaría empezar, Teresa, preguntándote cómo surge tu colaboración con Vigas Luna. Pues mira, muy por casualidad, yo creo, porque yo cuando empecé a trabajar en montaje, contacté con un chico que quería ser montador y que le costaba mucho, porque yo empecé en la época en que había un sindicato vertical. Vertical quiere decir que tú tenías que hacer pues 4 películas de meritorio, 5 de auxiliar, 12 de ayudante y ya podías montar. Y nosotros nos conocimos en un momento en que rompimos eso del sindicato vertical. Él se puso a montar una película y yo le hice de ayudante. Al cabo de mitad de montaje le pasaron ayudante y a mi auxiliar porque no permitieron que el director, que era cadena, se saltara la norma. Bueno, en fin, eran épocas complicadas, en el año 76 o por ahí. Entonces, este hombre, que es un grandísimo montador, acabó montando las primeras de Vigas, Bilbao y Caniche, y Reborn también, y Angustia me imagino que también, no lo sé, pero total, que hay un momento que este montador se pasa a dirigir publicidad, a otras cosas, y le habla de mí a Vigas para el montaje de Jamón Jamón, por alguna razón, no sé por qué. Pero a mí esta información no me llega, porque yo no conocía tampoco a los productores, ¿no? A Andrés Vicente Gómez, no conocía, yo en Madrid no conocía a tanta gente, aunque ya había hecho algunas películas interesantes, pero no conocía todo ese mundo, ni me conocían. Entonces, yo además tengo mi primera hija en octubre del 91, cuando se está rodando Jamón Jamón. Voy a Barcelona a presentar a mi bebé, a mi familia, porque yo soy catalana, y en la peluquería, en Marcel, que era un peluquero de moda al momento, a mi lado se sienta Pepo Sol, ¿vale? El coproductor de Jamón Jamón. Ya este sí que le conocía. Y entonces hablamos con Marcel, que ese peluquero también había participado en Jamón Jamón de alguna manera, y me dice, mira, Teresa, tal, estábamos justo hablando de esto, y me dice, este productor me dice, pues vente mañana al rodaje porque Vigas está muy preocupado con el montaje, por favor, vente. Y justamente estaban rodando en un plató en Barcelona, que era el interior de la nave de los jamones. Y al día siguiente, vente, por favor, necesita un montador, te necesita a ti, te necesita a ti. A mí me extrañaba mucho porque que me necesitara a mí, yo admiraba muchísimo a Vigas, así que me fui corriendo al día siguiente al plató. Y Vigas me dice, por favor, Teresa, tienes que hacer mi película como sea. Y yo no daba crédito, porque para mí Vigas yo era súper fan de esas películas, ¿no? De las primeras,
sobre todo de Bilbao, Caniche, Angustia, Riborn, todas estas, ¿no? Entonces regresé a Madrid, me pusieron en contacto con el director de producción y me contrataron inmediatamente. Para mi sorpresa, el productor me dijo que la película estaba viendo copión, que ya sabes que antes era negativo, copión fílmico, eh, entonces me dijo que, bueno, que la película parecía que tenía dificultades de montaje. Esto viene, es un detalle un poco difícil de contar, pero esto viene porque en aquel momento había un grandísimo montador, que era Pablo del Amo, que hacía todo el gran cine, el cine más autoral, y él estaba montando una película de José Luis García Sánchez y a la vez supervisando el montaje de Jamón Jamón, que se lo habían dado a una chica que no había montado nada todavía. Entonces, el problema de esta gente es que veían el material y no había plano contra plano, no había planos. En las secuencias de diálogo era un plano secuencia, con un inserto fijo de un detalle, cuando a lo mejor el plano secuencia tenía movimiento, era difícil de insertar. Les parecía, había empezado a premontar esta chiquita la secuencia de la pelea de los jamones, y entonces este gran montador le decía, pero es inmontable esto, fíjate, primero los jamones rebotan porque eran de látex, no hay continuidad de luz porque había esa nave de jamones y el sol cortaba de una forma según la hora del día y de golpe había una sombra que entraba en los personajes, en el contraplano no había sombra, en fin, yo creo que sí, que esta pobre chica, o sea, digo pobre chica porque pobrecita le fue muy mal el escuchar lo que le decía el montador, ¿no? Entonces ella fue a alguna proyección, a Zaragoza me imagino, y le decía a Vigas, esto no se puede montar porque no sé qué. Y Vigas se quedaba horrorizado, decía, pero por favor, ¿qué dice esta mujer? ¿No? Y efectivamente, al final, primero que le faltó una cosa que es fundamental para un montador, que es tener mano izquierda, fundamental, ¿sabes? El saber decir las cosas. Tú no, y claro, es la falta de experiencia. A lo mejor esta mujer hubiera sido una montadora maravillosa, pero yo creo que esta experiencia le hizo a ella mucho daño. Entonces a mí me llamaron del susto que tenía Vigas, ¿no? De por favor necesito a alguien Mm. que haya montado, que tenga experiencia, porque Pablo del Amo no hacía, realmente no la estaba supervisando, estaba dedicándose a su película, ¿no? Bueno, total, que así entré yo a trabajar en Jamón Jamón. Y fue una experiencia brutal, porque claro, lo primero es que hice que mis ayudantes me reconstruyeran el material para ver los planos completos. Yo no quería ver qué había pasado ni nada. Primero hablé con esta montadora que me contó todo esto y le dije, oye, ¿a ti te importa que yo entre de montadora en este proyecto? Y me dijo, no, 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 cógelo, cógelo, que yo me voy, ¿no? Ella estaba realmente preocupada y lo veía muy difícil de montar, pero yo tuve la suerte de tener un cómplice. Yo llamé o me llamó a mí, a Alcaine, no me acuerdo, José Luis Alcaine, el director de fotografía, y me dijo, Mm. el material es buenísimo, Teresa. Yo dije, ok, material es buenísimo, yo me fío de José Luis, ¿no? Y así empecé. Y Vigas estaba todavía rodando, ¿eh? O sea, esto no llevaban tanto rodando y tampoco había tanto premontado. Entonces yo cogí el material de cero y empecé a montar secuencia a secuencia, plano a plano, que tenía sus dificultades, la verdad que sí. Qué interesante, Teresa. La verdad es que has dado muchísima información y en parte contestaste ya la pregunta siguiente, que es sobre tu trabajo, ¿no? El trabajo de una montadora, porque es la primera montadora que tenemos en el podcast. No sé si quieres decir muy a grandes rasgos en qué consiste tu trabajo, en qué momento de la producción te incorporas, siempre estás involucrada en algún momento del rodaje o simplemente llegas en la postproducción. Si nos quieres explicar un poquito esto. Pues mira, a mí me suelen llamar antes de rodaje, evidentemente, leo el guión, ahí puedo decirle cosas al director, sobre todo me suelo protestar si son guiones muy largos, porque se sufre mucho después, porque hay que eliminar secuencias. Entonces yo siempre les digo a los directores, es mejor que acortes en guión a que te veas forzado a cortar después, que sufriremos mucho, cortaremos lo que podamos cortar, lo que no sea imprescindible para la continuidad narrativa, y a lo mejor nos cargamos una escena muy buena. Así que yo, mi insistencia ahí, entonces yo entro a montar durante el rodaje y eso me parece una fórmula estupenda porque le puedo ir enviando al director pequeños premontajes, quick times, y puedo avisar si pasa algo grave, por ejemplo, que un actor no esté del todo bien, que se pueda
todavía intentar, sabes, corregir algunas cosas. Si me falta algún plano que a mí me parezca que puede ser muy necesario, entonces aviso al director a ver qué le parece, si él también lo considera necesario. En fin, es un buen momento para dialogar. Es verdad que los directores no están mucho para mirar el montaje mientras ruedan. Algunos no quieren ver nada y otros en fin de semana pues pueden ver. Es verdad que el primer montaje siempre es muy traumático para un director porque nunca la película imaginada, casi nunca es la película rodada, ¿no? ¿Sabes? Al final hay una película que está en la mente de todos o del director, igual hay otra en la mente de los actores o del director de fotografía o del guionista, y al final, y ahora voy a mi oficio, la película definitiva sale de la sala de montaje. Hay muchas películas posibles y cada vez más porque los directores ruedan muchísimo. Cada vez desde que hay cámaras digitales se puede grabar con dos cámaras y realmente no hay el límite de metros de negativo que había antes. Antes te decían, esta película es de 16.000 metros, esta película es de 20.000 y ya positivaban 2 o 3 tomas buenas máximo y estábamos muy limitados. Ahora se graba mucho material y mucho material a veces que parece como inútil, pero el montador es la persona que tiene que sentarse, visionarlo todo con mucha paciencia e ir eligiendo trocitos, viendo qué puede valer, qué no puede valer, haciendo una primera selección, dándole un orden, una estructura, y luego ese primer montaje después lo cambias. Te quiero decir, porque como el material cambia a medida que vas uniendo planos y secuencias, lo que has elegido primero que te parece esencial, a lo mejor acabas tirándolo. Es decir, es un trabajo de construcción continuo y donde tienes que encontrar la mejor película posible, ¿vale? Porque yo siempre digo que la película está ahí, pero hay que encontrarla. Y a Ujú. veces nos cuesta mucho porque hay muchísimo material. Y entonces te diría que quizá para mí el sufrimiento más largo son 2 cosas. Uno, un error de casting, que esto me parece prácticamente insalvable, me parece muy duro. Y el segundo, guiones largos o películas largas. A mí que una película sea más pobre o menos pobre de material, como se supuestamente pasaba con Jamón Jamón, que se supone que era pobre de material, a mí no me afecta tanto, no me importan los errores o los problemas de tipo técnico, si yo veo, si se nota en el material que el director tiene una intención, ¿sabes? Y esa intención aparece en el material grabado. O sea, esto es así, parece que no, pero tú te vas guiando por la manera de rodar, por lo que ha enfatizado, por lo que ha dado importancia. Y uno de los problemas que te digo mayores que podemos tener los montadores es cuando el director se empeña en montar una película que no es la que ha rodado, le ha salido otra. Y entonces una de nuestras funciones es con paciencia y calma intentar decirle, no, pero mira, la película va por otro camino. En fin, yo en esto me puedo enrollar demasiado. Mejor te paro porque es que me parece mi labor, la labor de los montadores, una labor fundamental. El cine no existiría sin el montaje, como bien sabes, es fundacional. Es que sin el montaje es que es el propio lenguaje del cine, ¿no? Sin Y duda. nosotros hacemos, mira, hay muchas películas posibles y solo sale una de la sala de montaje. Después le pondrán sonido, le pondrán música, lo que quieran. Pero la forma definitiva sale de esta colaboración y entre el director y el montador. Y ahí es mucho lo que el montador aporta, cuidado, intentando hacer la película del director, ¿no? Es Y que en es este difícil de explicar, pero bueno. No, lo has dejado muy claro, Teresa, muy detallada la respuesta. Muchas gracias. De hecho, has contestado en parte algunas cosas que te iba a preguntar a continuación, pero una de las preguntas que tengo para concretar con Vigas Luna, ¿tú dirías que este trabajo que sueles hacer como montadora fue en este caso una experiencia habitual? ¿Hubo algo específico con Vigas Luna de su estilo autorial, de quizás también alguna anécdota del montaje de Jamón Jamón que quieras o puedas compartir con nosotros? Bueno, pues que Vigas tenía una visión muy peculiar, ¿no? Él era como un pintor, era muy visual, entonces para él eran importantes un tipo de imágenes, sobre todo, por ejemplo, primeros planos de detalles. En el caso de Jamón Jamón son súper evidentes, ¿no? Como caen las perlas, como caen las aceitunas, como la bellota que lleva el personaje de Javier Bardem colgando, es decir, hay cosas que realmente para Vigas eran muy importantes. En cambio, secuencias de diálogo con los actores,
a veces daba la impresión que quería pasar por eso rápido, ¿no? O sea, que era una de las cosas que parecía que hacía muy difícil el montaje de la película. ¿Qué pasa? Pero esta era una forma de rodar de vigas que se demuestra al final con el montaje que el material estaba ahí y que efectivamente no había rodado muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? A mí eso me creaba algunos problemas. Por ejemplo, normalmente los montadores combinamos tomas, ¿no? Esta frase está bien de esta toma y esta está mejor ahí. Si tú tienes un plano de secuencia, solo puedes elegir una opción de montaje. Entonces, a mí, por ejemplo, se me hacían muy largos, muy redundantes algunos diálogos, sobre todo eliminé diálogos de Juan Diego, curiosamente, ¿no? Entraba al final del atropello del cerdito, pues fuera. En la secuencia de la cocina hay un inserto, un primer plano de caracoles. Pues está comiendo con su hijo y yo pego un corte, solo puedo cortar de principio o de final. No puedo cortar en medio porque no tengo planos, ¿no? Y entonces esto en algún sitio de la película a veces ha quedado algo un poquito largo, pero no sé, Silvia le dice a su madre que José Luis le ha pedido que se case con él, pues esta está súper cortada. Hay muchas secuencias cortadas, otras totalmente eliminadas. Es una película que tiene muchos cambios de orden, porque esta película tuvo, claro, estos exteriores en los Monegros son bellísimos, pero en esa época, en noviembre, hacía muchísimo, muchísimo frío y les llovió mucho. Y entonces se rodó de exteriores lo que se pudo, ¿no? Y entonces hay un problema, por ejemplo, como hay interiores, los interiores de la fábrica es una fábrica textil de Sabadell, está lleno de plató, de espacios distintos, y entonces, ¿dónde está? Por ejemplo, hay un problema de ubicación, ¿no? Yo decía, ¿pero dónde estamos? A ver, ¿dónde está la fábrica esta? Por ejemplo, la secuencia de la fábrica de ahora de inicio, que es esta, que bastante pronto, ¿no? Que empieza con una mano de Silvia, que está en la fábrica. Sí. Claro, antes esto a lo mejor eran dos planos y después venía otras secuencias y después la madre conversando con los publicitarios. Yo lo que hice es como unir toda la fábrica junta, al menos en una primera vez, para generar espacios. Unos están abajo, en la parte del trabajo obrero, otros en los despachos. Intentar ubicar todo. Eso era difícil porque no lo había. Por ejemplo, tenía pocas pasadas de camiones, hay un momento que prácticamente se repiten, pero me venían muy bien para situar la casa de Silvia, el puticlub, está todo muy suelto, no es que veas un pueblo, es increíble, o no sabes dónde pasa la reunión de obreros de la fábrica, la reunión anual está la comida, pero de alguna forma tú vas viendo la película y no lo necesitas tanto, ¿no? Pero esto fue una de las cosas que primero yo, como iba reordenando, y trabajando plano a plano. Por ejemplo, eh, esta secuencia casi inicial, ¿no? Empieza con el toro de Osborne y después hay un plano general que es como un escenario, abierto pero escenario. Al principio y al final de la película se parecen mucho y es el personaje de Javier, ¿no? Raúl, toreando con este chico que lleva la carretilla con los cuernos. Pues había todo de panorámicas, ¿no? De Javier. Y yo no puse ni una, porque a mí lo que me impactó de eso, por ejemplo, era la nuca de Javier, su perfil. El plano de los calzoncillos, la bellota que se... A mí me parecía que para ese personaje iba mejor descubrirlo a trozos, separando las distintas partes de su cuerpo, ¿no? Me gustaba más como opción. Entonces yo empiezo esto, presento mi opción, secuencia, 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 Mm. ¿sabes? Buscando la mejor opción posible de montaje. Y es curioso que es una película de la que me ha marcado mucho en el sentido que yo podía seguir, o sea, que me acuerdo mucho de cómo resolví distintas secuencias, ¿no? Mm. Que eran complejas e interesantes. Y qué bien que nos digas esto, porque ahí el papel del montador o montadora en este caso es, como tú dices, esencial, porque mira que ha dado de sí esa primera secuencia con los primeros planos del cuerpo de Bardem, que es algo que era realmente muy poco habitual en el cine. Se asociaban estos primeros planos y estos cortes del cuerpo, como dices, más al cuerpo femenino, ¿no? Entonces Sí, esto fue algo muy impactante en la película, así de es. hecho. Muy, muy importante. Y de hecho te quería preguntar, Teresa, si cuando terminaste este trabajo tú eras consciente, tenías la sensación del impacto que iba a tener esta película, de la que seguimos hablando 30 años después, con este homenaje que hemos visto en Valladolid, que ahora sigue en Zaragoza y, bueno, por ejemplo, las proyecciones internacionales
del Bigas Luna Tribute que siguen llenando. ¿Tú esperabas este tipo de No. impacto? No, 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 yo es que no tenía, no me imaginaba para nada. Yo recuerdo pues que me parecía que había cosas como muy exageradas, que son las que yo intentaba cortar, y que Vigas me dejó hacer mucho en este sentido. Me pareció una persona tan educada, tan sensible, y me iba diciendo todo el rato, eres una crack, eres una crack. Que eso no sé, es una expresión que yo no había oído jamás, que era como de Barcelona, ¿no? Entonces yo me ocupaba secuencia a secuencia y pensaba, ostras, esta película tiene cosas a veces un poquito demasiado exageradas. Yo las iba limando y no me podía imaginar que luego el resultado fuera eso, que Vigas lo tenía muy claro y que finalmente salía una película muy, muy especial. Piensa que él vino a montaje unas 3 veces. Cuando acabó el rodaje, cogía su Volvo, lo ponía en el AVE, en el tren que había de Barcelona a Madrid, venía con el coche metido, estaba unos días en Madrid y se volvía a ir. Vino 3 veces. Y la verdad que cada vez que venía yo le enseñaba montajes y él era increíble lo que aceptaba, excepto algunas cosas que no me dejó cortar. Eh, y es que había algunas cosas que para él eran esenciales y por lo tanto lo tenía claro. Y yo tenía como un pudor en ciertas secuencias que me parecía que estaban un poco demasiado subrayadas. Y en algunas lo conseguí, en otras no lo conseguí. Es decir, que es curioso que a veces parecía que me dejaba totalmente la película a mí, pero cuando hubo alguna escena que le parecía a él que no podía ser, que eso no me lo dejó hacer, ¿no? Es decir, se impuso de alguna forma, con mucho diálogo, con muy buen carácter, pero claro, es su película. Pero es curioso que yo no me di cuenta porque yo estaba en esa pequeña lucha del día a día, en llegar a las mezclas bien. Yo era la montadora de sonido, yo monté las músicas que fueron complicadas. Fui haciendo todo ese proceso, luego vi que se presenta en Venecia, que le dan el León de Plata, creo, ¿no? Y después Vigas me escribió un texto maravilloso que lo guardo y no le di, o sea, es que no me di cuenta. Después Andrés Vicente, yo me di cuenta de lo que había significado para mí esa película, porque a causa de esta película el productor Andrés Vicente Gómez me impuso a Alex de la Iglesia, le dijo, vale, tú haces El Día de la Bestia, pero el montador te lo pongo yo, y es Teresa. Y yo dije, hombre, no, yo quiero ir a hablar con el director Andrés, a lo mejor tiene otra persona, ¿no? Y vi a Alex y Alex dijo, sí, sí, perfecto. Pero sí que hubo un momento que Andrés Vicente Gómez quería que yo hiciera muchas de sus producciones. Y eso sí que es un resultado del éxito de Jamón Jamón. Pero yo consciente no era. ¿Eh? ¿Quieres que te cuente las Sí, sí. secuencias en las que yo Sí, tuve precisamente más... te iba a preguntar eso, si tenías alguna escena a la que tengas especial cariño o algún recuerdo especial o que te parece Bueno, hay dos especialmente tipos impactante. de escenas que te podría hablar. Hay unas que son, yo qué sé, por ejemplo, la muerte del cerdito me gusta mucho porque, sabes que Javier Bardem no conducía, entonces Javier Bardem cogía la moto 2 pasitos y ya le ponían el especialista, el doble, ¿no? Y entonces, claro, cuando él pasaba por la carretera de un lado a otro o cruzaba, yo decía, bueno, yo solo puedo montar hasta que se reconozca que no es Javier. Y si te fijas, lo puedes reconocer un poco. Entonces era una secuencia difícil, esa de que se escapa el cerdito, y como siempre en rodaje no vas a atropellar a un cerdito de verdad. Entonces había la rueda, pero no había como el momento este, y fue muy bonito porque gracias a un barrido de cámara, un momento del corten, la cámara se mueve y como tenía el color de esa tierra, lo pude poner como frenazo de la rueda, o sea, una rueda, el barrido ese y un ralentizado del cerdito en el aire, ¿no? Después en el siguiente plano ya hay una reacción, con lo cual ya el cerdito ya está en el suelo. Y fue muy bonito porque es un montaje que funciona también porque le pones un sonido del frenazo de la moto, del golpe, y realmente es creíble, ¿no? Hubo otra que costó mucho, que me lo pasé muy bien, y es cuando Javier Bardem, este es otro cerdo, lo suelta ahí en la carretera, le pone el ajo y claro, yo decía, ¿cómo es posible que no me han rodado un plano del camionero, aunque sea para que el cerdo, pueda estar en distintos espacios, porque no había continuidad, ¿no? Entonces era difícil, muy difícil. Entonces me inventé el momento en que sacan el cerdo de la carretera,
ralenticé mucho ese momento que le da un tono de locura y me permite saltarme récords y continuidad ahí, ¿no? Esa fue difícil. Y la otra difícil, pero que yo le tengo mucho cariño, es la de la fiesta anual de la fábrica. Que Vigas, cuando vino a Madrid, lo primero que me dijo es: Teresa, tengo secuencias que no he podido acabar de rodar porque hacía mal tiempo, llovía y no me han dado más semanas de rodaje, ya es imposible. Entonces en esta fiesta, antes era un discurso larguísimo del padre de José Luis, del hombre viejito de la fábrica, después había un momento en que se sentaban a comer y el padre grababa con la cámara a los empleados, la madre hablaba con todos, estaba la comida y después el baile de la orquesta y la presentación de Silvia y todo ese mal momento. Entonces, todo eso lo junté en una sola secuencia, que eran otras secuencias ordenadas, y me permitió, ves, ahí sí, usar los mejores momentos, lo que necesitaba de cada cosa. El padre grabando ha desaparecido, han desaparecido cosas, por suerte, al intercalar, ¿no? Es un poquito de discurso de nada y enseguida esa panorámica a la orquesta. Esta es la ventaja, ¿no? De cuando puedes. Yo creo que quedó mucho mejor por no haber podido rodar todo. Mucho mejor, porque si no hubiera sido larguísima y pesada en su orden normal, ¿no? Esta es otra. Y la otra, que es muy interesante, es cuando hacen lunas, la de cuando torean, Sí, ¿sabes? sí. Porque esa también era ellos, los actores de verdad, los dobles, el toro de verdad y dos platos distintos. Uno que eran las cabezas de Javier, su nuca y todo esto, y la bellota y todo, y otro plató que era la arena, que vieron que hacía falta pues las pasadas de, ¿no? de Sí. los pies, sí, y la capa y tal. Entonces esa era complicada y divertida de montar también. O sea que era una película que tenías o bien plano secuencia, donde Vigas quería insertar un primer plano, y a veces yo no lo conseguía. Por ejemplo, cuando la madre consuela a su hijo en el dormitorio, a José Luis tranquilo, y él está con una máquina tragaperras, Vigas quería poner un inserto fijo, un primer plano fijo, en un plano secuencia donde la cámara hace un movimiento, no sé si derecha, izquierda, ¿sabes? Entonces yo no conseguí insertar eso. Le dije: Vigas, esto no puedo. Había otra secuencia que es la antológica, ¿no? Que es la pelea de jamones, que a mí no me importaba en absoluto. Si rebotaban los jamones, pues yo cortaba justo en el punto de corte y con un sonido parecía que golpeaban, ¿no? No, ningún problema con la luz, porque te interesan otras cosas, ningún problema. Y porque luego además Alcaine talonó muy bien y tal. Pero Vigas filmó, después de rodaje, le había pedido un día, creo, para hacer con unas macro lentes, grabar una serie de detalles, de insertos, ¿no? Por ejemplo, la cabeza de la muñeca de la niña que salía una lagartija, detalles que se rodaron después. Y entre estos detalles había una pelea, una lucha de una mantis religiosa que se comía al macho, ¿vale? Entonces, todo ese proceso de comerse la mantis al macho, Vigas quería que lo intercalara en la secuencia de los jamonazos. Y esta me negué. Le dije: Vigas, yo esto no te lo puedo montar, es que no te lo quiero montar porque es que nos quita toda la tensión de qué va a pasar con estos golpes, ¿no? Si se matan, no se matan. O sea, alejarme continuamente de eso por una cosa simbólica de Vigas, pues no pude. Igual tenía que haberle puesto esos insertos y haber probado, pero intenté uno y dije: Vigas, esto es un horror. Porque Vigas tenía muy claro el simbolismo en esta película. Todos los símbolos horteras de clase, del Mercedes, de las perlas, esto lo tenía muy claro. Y ahí era un poquito la lucha. Y entonces te cuento ahora dos cosas en las que no he triunfado como montadora para nada. Y es que a mí me parecía muy hortera toda esa parte de cuando la máquina tragaperras de Javier en el restaurante, me encanta, en Sí. ese bar, y después llega Penélope y se la liga. A mí ese momento de Silvia y Raúl, o Javier y Penélope, montado en paralelo, con la cafetera, con la leche desbordando, ¿sabes? Cuando estás calentando la leche. A mí me parecía tan obvio que monté lo mínimo. O sea, yo le quitaba todo el rato. Ahora me parece todavía que hay un par de planos de más, ¿no? Pero no hubo forma. A Vigas le encantaba y era como su idea. O sea, él tenía
porque además él jugaba mucho con prototipos, con, ¿sabes? Me decía, aquí está la madre puta, aquí la hija de puta, aquí esto es una piel de toro, este es el mundo mediterráneo. Yo le decía, sí, Vigas, pero la historia es la historia, vamos a la historia. Y esta lucha con la historia la tuve en otro momento, que me gustaría saber la opinión de los fans de la película, que es cuando Penélope va a pedir ayuda al padre de José Luis, el padre de José Luis la besa. Y yo le decía, pero Vigas, a mí esto me parece, porque además ella lo deja, ella se queda allí y dice, bueno, a ver este qué tal, ¿no? Yo decía, Vigas, pero esto ya no es creíble. Aquí este personaje para mí de Penélope, el de Silvia, ha perdido credibilidad. Esto no puede ser, es incoherente. Y Vigas decía, no, es que es muy interesante los triángulos. Claro, él tenía su teoría de los triángulos en la película, por encima de la lógica narrativa. Y yo, como yo sigo la historia, yo sigo la narración, porque yo creo que lo mejor que puede hacer, una de las mejores cosas que puede hacer un montador es ser público. Y yo como público ahí decía, es que esto es incoherente. Nada, no me dejó. Y él quería que durara mucho más. Y yo conseguí que se cortara cuando entra la mosca, porque le dije, Vigas, esta mosca la uno con la mosca de la siguiente secuencia de la fábrica de jamones, bueno, el del almacén de jamones, esa mosca que se queda chicharrada en una máquina que hay ahí de estas para matar y hace zzz. Y digo, pues mira, de mosca a mosca, ¿me lo dejas cortar aquí? Y me dijo, sí. Pero digo, a veces hay esas luchas de puntos de vista, ¿no? Y al final prevalece el del director. Igual que el final se me hacía muy largo, pero la suerte de que pasaron esas ovejas y nos quedamos y al final ese final está muy bien porque es esto, el mundo es un teatro y te lo muestra tal cual, ¿no? Está muy bien. Pero tuve esos dos momentos difíciles con Vigas, muy bien, ¿eh? Por otro lado lo pasé muy bien, pero sí, Muy, sí. muy interesantes estas anécdotas, Teresa, porque ahí la visión de Vigas está muy clara y tiene todo el sentido, como tú dices, tanto el simbolismo, Sí, por ejemplo, de la mosca, como los triángulos. Realmente entiendo muy bien por qué están ahí esas escenas, ¿no? efectivamente. Esos cortes. Quería comentarte una cosa, no sé si tienes información sobre esto, pero todo este material que se descarta y que a veces en algunas reediciones de DVDs o de Blu-rays, no es el caso con Jamón Jamón, ¿qué ha pasado con todo ese material? ¿Se descarta y desaparece o alguien o está guardado en algún sitio o no sabes? En esa época no se guardaba prácticamente nada. El negativo sobrante, supuestamente los descartes de negativo, los del copión se pierden porque en realidad se utilizan como material para meter en las bandas de sonido cuando no, cuando no había sonido, ponías ese copión en otras películas, vete a saber dónde está. Pero lo que sí a lo mejor está es el negativo guardado, pero piensa que estos laboratorios cerraron. Entonces, esos negativos completos, que habría que sacar un Ya. copión para verlos y tal, yo no sé si se conservan o no. Yo tuve la sorpresa hace poco de ver en una exposición que está haciendo Filmoteca Española, que les pasé mi moviola vertical y tal, donde yo había montado Fanny Pelopaja, y ahí me ponen un rollo de copión del Día de la Bestia. Y me quedé de piedra, dije, ¿pero quién tiene esto? De mi copión montado con mis cortes y todo. Y lo tiene Filmoteca. O sea, yo no sé hasta qué punto han ido a parar a Filmoteca negativos completos, no negativos montados, porque negativos montados es lo que hay. Y fíjate que a mí me gustaría recuperar una secuencia, había una secuencia de, del personaje de Silvia y su amiga sentadas ahí al borde de la carretera haciendo tortillas, o sea, preparando para la tortilla. Pues pelaban cebolla y están con unos platos batiendo los huevos. Total, que de esta secuencia solo ha quedado un plano que lo metimos en la secuencia onírica del sueño de Penélope, que es una también de mis secuencias maravillosas, que me encanta, sobre todo también por el sonido, porque no tiene música y tiene un tratamiento del sonido muy bonito. Pero esa secuencia yo he sabido después que cuando Vigas le hizo la entrevista a Penélope para las edades de Lulú, que la vio demasiado joven y no le dio el papel, sí que le dijo, oye, qué ojos tan hermosos tienes. Y ella dijo, mi mamá dice que es de tanto pelar cebolla. Y entonces si hubiera tenido ese dato, yo esa secuencia la dejo, porque es como un homenaje a Silvia, ¿no? O a Penélope en realidad. Pero esa secuencia yo no sabía
dónde ponerla, porque no tenía un lugar en una estructura de la película, pero a lo mejor si fuera ahora le habría encontrado un lugar, te quiero decir, me sabe mal por la anécdota que hay detrás, ¿no? Y Vigas tampoco defendió la secuencia, así como otras cosas las ha defendido, esa no me la defendió, ¿no? Porque claro, al final quien tiene todos los datos definitivos es el director, ¿no? Que es el último creador, por supuesto. Claro. Con Mm. respecto al sonido, Teresa, que ha salido un par de veces en lo que va de entrevista, se ha hablado mucho del sonido en esta película, tanto de la banda sonora, que es épica desde mi punto de vista, pero también sobre el doblaje, ¿no? Sobre todo de las actrices italianas. Yo no sé, antes comentabas que estuviste involucrada un poco en el sonido, no sé si quieres comentar algo sobre el Sí, no, no, doblaje. en aquella época el montador de imagen era el montador de sonido, aunque no constamos en los títulos de crédito. Por ejemplo, un detalle absurdo, pero en el Día de la Bestia se llevó el Goya al mejor sonido y yo no subí a recogerlo porque mi nombre no constaba. Sale el ayudante de mezclas, el mezclador, un supervisor Dolby que yo le pedí que estuviera allí y que nos ayudara porque la forma de mezclar de antes no era muy no estaban acostumbrados a las 30 pistas magnéticas que llevaba yo para la mezcla del Día de la Bestia. En mi vida he trabajado tanto, pero en mi vida, y jamón, jamón igual. Y eso no consta en mi currículum. Y ahora a la larga me duele un poquito, porque dábamos por hecho que el montador de imagen hacía todo. Pero hombre, cuando hay alguien que se va apropiando ¿no? estos espacios, ¿no? Mi ayudante de montaje del Día de la Bestia, que le di para sincronizar los diálogos, no sé qué, y va y se apropia como montadora de sonido, la veo en los títulos finales de la película, al final digo, ¿esto qué es? ¿No? Pero en Jamón Jamón claramente era así, el montador de imagen hacía todo, entonces fue muy interesante lo de ir pidiendo, porque los sonidos había que pedirlos a un señor que tenía archivos sonoros, dame vientos, quiero no sé qué, y los ibas montando. Claro, no eran mezclas abiertas como ahora, ¿no? Que las atmósferas son tan importantes. Ahora se trabajan tantas capas y tantos ambientes que, hombre, Jamón Jamón hubiera podido ganar un poco más, pero en realidad estuvo como fue muy bien para la época. Estaba bastante rica, yo me acuerdo que para el montaje de sonido, porque teníamos unas fechas de mezclas en Sonobloc en Barcelona, mis ayudantes, que casi no dormían, o sea, alguna noche una se quedó ahí en el sofá de Mandarina, del sitio donde montábamos la película, de la productora de Andrés Vicente Gómez, porque había muchísimo trabajo para lo que se hacía en la época. A mí me sorprendió mucho, a mí el sonido siempre me ha gustado mucho. Y quizá de mi estancia en Londres, que yo para aprender inglés, la verdad es que entraba al cine, veía la película y volvía a entrar, ¿no? Para aprender, y entonces era muy consciente del sonido. Y siempre me ha gustado mucho. Yo veía que el cine español era muy pobre, era como tráfico en la ciudad, pajaritos en el campo, tormenta, noche, una pasada de coche, era muy pobre, ¿no? Entonces yo sí que intenté recrear un poco el ambiente de los monegros. Además, piensa que las pasadas de camiones, los sonidos, me ayudaban a ubicar los espacios, ¿no? O sea, un espacio tiene un sonido, otro espacio tiene otro, y de alguna forma vas ubicando, vas conectando un exterior con un interior, eso me ayudaba mucho. Efectivamente, Ana Galiena, por ejemplo, a la hora de doblar, Ana Galiena podía tener su acento porque ella hablaba, ya había hecho algo y la dejamos, ¿no? Pero, pero Estefania Sandrelli no podía ser, entonces buscamos una voz. Y claro, era muy difícil cuando ella por suerte hablaba en castellano, con lo cual fue fácil sincronizar, pero es muy duro, al menos en aquel momento era muy duro, los micrófonos, la diferencia entre los micrófonos del sonido directo y los de doblaje, eran unos Neumann muy graves. Entonces, gracias a que tuvimos al mejor mezclador del mundo mundial, que era Ricard Casals, que estaba en Barcelona, que era buenísimo, Ricard Casals nos consiguió igualar bastante eso. Y recuerdo que en una secuencia que había que doblar a Penélope, ella se doblaba a sí misma por algo de que había mucho tráfico, por ejemplo, la secuencia de la gasolinera, cuando está Javier y ella, Sí. había mucho más ruido del que parece, entonces hubo que doblarla. Entonces había cosas que había que doblar, y me acuerdo que un día vino su padre y ella era todavía menor de edad, y yo pensaba, Dios mío, que no vea, habían autorizado, ¿no? Pero yo pensaba, Dios mío, este hombre va a tener un shock si ve que está semidesnuda, que no sé qué, ¿no? Me impactó el padre. Luego había un problema, que es que necesitábamos que el loro dijera guaca, guaca.
y teníamos, teníamos a un director de doblaje y él venga a citar a gente, a dobladores, y les decía, mira, tienes que hacer huaca, huaca. Y llegó un momento que nos giramos todos, nadie lo hacía bien. Y llegó un momento, nos giramos Vigas y yo y le decimos, oye, pero si eres tú, que estás buscando voces, si de tanto decirles cómo hay que hacerlo, lo vas a hacer tú, ¿no? Y nos quedó bien el Waka, ¿verdad? No quedó mal. Sí, sin Sí, duda. pues es un doblador, era un director de doblaje que ojalá me acordara de su nombre. Y luego hubo una cosa divertida, que como era coproducción, pues tenían que poner, además de esta actriz, de Stefania Sandrelli, pues llegó el músico y le buscaron a Nicola Piovani, Sí. que ya había hecho músicas importantes y era un compositor muy interesante. Y se vieron en Roma. Y yo esto creo que ya lo habréis contado porque se sabe, ¿no? Es decir, que Vigas le daba mucho miedo que se tomaran la película como un melo tal, que quería darle un tono más serio a la película. Y yo creo que Nicola esto no lo acabó de asimilar bien, no sabía muy bien lo que quería Vigas. Vino a una proyección, me acuerdo que nos tocaba el piano en un hotel de la calle Velázquez, que allí fuimos a tomar algo y había un piano, y esa melodía hermosa que tiene la película, ¿no? La parte tan de Penélope, tan Ujú. mediterránea, tan bella, y tuvo un acierto brutal con esta música, que tiene algo como melancólico, como está muy bien. Nos tocó un poquito eso, y cuando estaba el copión, pues lo típico, mandabas un VHS para que supiera dónde iban habíamos marcado dónde iba música y tal. Y cuando llega la música grabada, que nos dan un sonido magnético, pues había partes bellísimas, que son las que han quedado, y luego partes que eran, por ejemplo, él tenía como una visión muy tétrica del momento en que torean a la luz de la luna, ¿no? Era como dramático. Había algunas partes tétricas, dramáticas que eliminamos. Y entonces yo, claro, no se podían quedar sin música, pedí que me volvieran a repicar a sonido magnético varias veces las músicas que nos habían gustado. Y yo buscaba a ver dónde podían encajar, o sea, donde necesitábamos música y cómo empezar y cómo terminar. Y a veces necesitaba repetir una estrofa musical y yo repetía 2 veces la estrofa. Y algo que no he hecho nunca más porque es un horror hacerle esto a un compositor, pero no había tiempo, teníamos fecha de Ya. mezclas. Y me acuerdo que Vigas llamaba a Nicola y le decía, Nicola, mira lo que está haciendo Teresa, te lo pongo para que lo escuches. Y le ponía el teléfono y yo le pasaba eso. Y Nicola decía, va bene, y se portó muy bien, fue muy generoso. Él después admitió mucho más tarde que cuando vio una proyección de la película terminada, que entonces entendió Jamón Jamón, pero había ido un poquito a ciegas con el tipo de película, porque es verdad, si lo pensamos bien todos, que es inclasificable Jamón Jamón, ¿no? Es una Sí. película muy difícil de clasificar con esa cosa que tiene de golpe que se aleja y es como teatro y lleno de y tan llena de vida y esa energía tan estupenda que tiene la película. Y el pobre Nicola sufrió, pero la verdad es que su música ha quedado, ha quedado. Mm. Yo oigo esa música y me emociono, la Y verdad. en toda la trilogía de Retratos Ibéricos, en realidad, le da Sí, también mucha cohesión a la trilogía, ¿no? Tengo un par de cuestiones importantes que no quiero dejarme en el tintero, Teresa. Quería saber tus impresiones sobre esta exposición y este homenaje que se hizo a Vigas Luna, en concreto a Jamón Jamón, en la Seminci. La exposición está ahora en Zaragoza. Y me gustaría saber, bueno, desde tu punto de vista, habiendo estado tan involucrada en el montaje de la película, ¿cuáles fueron tus impresiones? Tanto de volver a ver la película en una pantalla grande en el Teatro Zorrilla como de la exposición de Jamón Jamón. ¿Qué impresiones te llevaste de no, esta? pues mira, me encanta que Javier, del director de la Seminci, Javier Angulo, comparta esta pasión por Jamón Jamón, porque gracias a él se pudo organizar una exposición que estaba muy bien organizada, preciosa, el espacio increíble, la exposición muy bien. Luego tuvimos que estar ahí en el cine presentando un poquito, una introducción de lo que es Jamón Jamón, y luego me impactó verla otra vez. ¿Sabes lo que me impactó mucho? Sí, Verla al lado de la viuda de Vigas, porque sí. yo le decía, pero a ti, ¿qué te pasa cuando ves la película? ¿No? Eso sí me impactó, porque parece que Vigas fue muy valiente con su muerte y a mí me afecta mucho porque es un hombre que tenía que haber vivido mucho más y tenía que haber hecho mucho más cine, ¿no?
Lo que no lo sé, no te sé decir. Yo es una película que es como si cuando la veo casi sé dónde va a cambiar de plano. No me sorprende. Es que me pasa algo terrible. Fue tal el trabajo, pero yo no era consciente porque yo era muy joven y estaba disfrutando de una oportunidad plano a plano, ¿sabes? Para mí cada película no es que ahora no sea parecido, pero eso que me pasó con Jamón Jamón, de, de tener que trabajar y buscar soluciones plano a plano, plano a plano, trocito a trocito, ¿no? Te dejas un poco tu piel allí o te dejas tu alma, no quiero ser patética, pero hay algo ahí que tú en cada corte es una decisión, piensa que el montador, como dice el gran Walter March, ¿no? Está durante 24, es un poco mentira, pero bueno, digamos, cada segundo tiene 24 oportunidades de hacer un corte. Bueno, no es así de claro, pero lo que él dice, ¿no? Y es verdad, esa continua toma de decisiones es brutal. Y en este caso, pues se combinaba los problemas de que no había podido rodar todo lo que quería con el problema del plano secuencia que no me dejaba a mí encontrar el ritmo porque no podía hacer más, esta lucha entre mi visión y la de Vigas, o sea, y luego la belleza, 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 el impacto de estos actores maravillosos que eran nuevos y que nadie se imaginaba que fueran a ser lo que han sido después, ¿no? Y ya se veía. Yo, por ejemplo, una de las películas, de las secuencias que no te he comentado y que me todavía y que recuerdo mucho y que disfruto siempre que las veo, es el momento de la discoteca. A mí cuando veo a Penélope bailar, es que si tú te fijas, esa secuencia está alargada. O sea, es decir, el baile, yo puse todo lo que había, porque a mí yo pensé, si yo disfruto tanto viendo esto, si está el placer, para el público lo será, ¿no? Y el momento de Javier Bardem, con esa chulería que hace un gesto con las manos y tal, es también de una belleza. O sea, esta película tiene cosas que no sabes por qué pasan, ¿no? A veces pasa un ángel en las películas o algo, no sé, pero esa secuencia es brutal. Fíjate que hubo una pequeña copa al final de Madres Paralelas y estaba Javier y hablamos de jamón jamón y qué pensaría Vigas de haber visto que ahora ellos dos les iba tan bien y tal. Y yo le dije, jo, todavía me acuerdo de ese movimiento que hacías en la discoteca cuando te la miras, ¿no? Y me lo hizo idéntico. O sea, para que veas Wow. lo que nos graba, o sea, lo que nos impactan las películas, a todos. Y aunque cada película nueva es un nuevo aprendizaje, el montador empieza cada vez con miedo, no lo sabe hacer, ¿sabes? Lo que ahora está tan de moda del complejo de impostor. De alguna manera dices, ay Dios mío, esta película no puedo con ella, no sabré hacerla, pero sí que se te van acumulando experiencias de sí, sí se puede, sí, 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 hay que encontrar esta película porque recuerdo que esa película estaba ahí, solo había que encontrarla y esta también, ¿no? Y es muy bonito eso. Así que la proyección para mí fue un placer, ¿no? Siempre es un placer, jamón, jamón, siempre. Yo la podría ver muchas veces, pero me la sé de memoria, curiosamente. Mm. Mm. Vas a permitir, Teresa, mencionaste algunas personas y quería aprovechar también para comentar y, bueno, darle las gracias a Vicky Calavia y a Betty Vigas por haber organizado esta exposición y haberla gestionado de forma tan impresionante porque realmente ha quedado fantástica. Y también mencionas a Celia Oroz, que de hecho la entrevistamos, bueno, entrevistamos de hecho a Betty y a Vicky el pasado mes de octubre para este podcast y también hay un episodio con Celia Oroz, lo digo aprovecho por si alguien lo quiere escuchar. Pero también has mencionado a Bardem y obviamente a Penélope Cruz durante toda la entrevista y me gustaría también destacar, como tú lo has hecho, que bueno, una película no solo es el director, nosotros bueno, nos centramos en Vigas Luna en este podcast, pero evidentemente cada persona que ha trabajado en la película, incluida tú como montadora, pero el trabajo de los actores es también excepcional y yo creo que es una de las claves más grandes del éxito de esa película, ¿no? Los Pues actores sí, traen mucho, Vigas les dio mucho con esta oportunidad, pero desde luego que son unos fantásticos actores también no Jordi podemos olvidar todos. Jordi Mollà, tampoco, Efectivamente, que Jordi Moya es lo que estaba es diciendo.
es otro. Es que realmente están todos fantásticos y creo que eso es la clave del éxito de esa película, ¿no? Pues Una de sí. las muchas claves. Quería preguntarte, no sé si tienes hablando de la exposición, no sé si te has quedado con algún objeto de la película o algún memento de aquello, no tienes nada, No tengo ningún nada, no recuerdo tengo nada. material. Tengo la dedicatoria esta que me hizo Sí. Vigas y una foto que nos hicimos en la sala de doblaje, que era muy oscura y la foto está Ajá, regulín, pero ahí la tengo. Y luego Vigas me hizo una foto en su casa cuando estábamos haciendo las mezclas de la película. Mi hija ya tenía 6 meses y creo, y estábamos tumbados, estaba yo tumbada, mi hija dormida, y en aquella época Vigas hacía unas fotos rectangulares muy alargadas y sí. me regaló esa foto que me gustó mucho y la Ah, tengo por aquí en mi casa, sí. qué bien. Y de las otras películas de Vigas Luna no vamos a hablar en detalle ni mucho menos, pero no sé si quieres destacar alguna. Fíjate que me gusta la primera etapa de Vigas, me gusta mucho Bilbao. Bilbao me gustó Bien, muchísimo. Me impactó tanto que yo una vez me encontré a este Ángel Jove por la calle, yo crucé el otro sí. lado de la acera de miedo que me daba el personaje por la película. Pero fíjate, es muy peculiar y Reborn está bien. Me gusta mucho Angustia, me gusta mucho también. Me gusta mucho más la primera etapa que la última. Me gusta Lola, pero me gusta más el primer Vigas, sí. Y Jamón Jamón me parece su punto más alto. Porque ves esta cosa un poco hortera que tiene algunas secuencias de Jamón Jamón, que él era muy consciente y las quería así. Eso ya, Huevos de Oro ya me pareció, dije, no, esto ya es un punto demasiado, pero a la gente le gusta, ¿eh? O sea que no me voy a... Para mí era un punto muy duro ya, pero bueno, y luego Vigas era Vigas, ¿eh? Que era fantástico y tenía muy claro, sí. Mm. Las primeras de Vigas. Quería preguntarte una última cosa, Teresa, que es sobre tu papel como mujer en el cine. No sé si quieres comentar algo sobre tu papel como montadora, si el Sí, ser mujer de alguna forma te ha determinado tu trabajo. no que yo sepa, ¿sabes? Porque en realidad es curioso porque cuando yo empecé, que debía ser el 76, 77, cuando regresé de Londres, 76, yo me había pasado en Londres dos épocas allí, y cuando volví yo quería meterme en la industria. Lo único que me pasó por ser mujer, íbamos dos amigos míos y yo que quería, a las productoras diciendo que nos queríamos dedicar al cine. Y lo único que me pasó es que digamos, la única persona que nos hizo caso nos dijo, que era como un director de producción, dijo, mira, vosotros podéis ir a los rodajes de meritorios, de dirección, de cámara, de no sé qué. Tú como eres chica, decide. Tú puedes hacer o script o montaje. O sea, a mí ya no se me dio más opción. Y entonces yo no sabía muy bien, pero es verdad que en Londres yo que veía todo Hitchcock, por ejemplo, y entraba y salía y lo volvía a ver, me llamaba la atención el montaje sin ser yo muy consciente. Entonces dije, ¿puedo ir a ver un par de rodajes? Y cuando vi lo que era el rodaje, lo que a mí me pareció un caos, todo el mundo alrededor del director preguntándole cosas, yo pensé, no, no va con mi carácter va más la soledad de la sala de montaje y tener el director solo para mí, ¿no? Eso es lo único que he notado, porque luego yo no he tenido problemas por ser mujer con el trabajo, ni nadie se me ha insinuado, es decir, esto que es de otros oficios, pero en el oficio del montaje, bueno, que es un oficio artístico también, ¿no? Que esto de oficio siempre me cuesta, pero sí, en el montaje no se daba tan por hecho que era como un oficio de mujeres. De hecho, cuando empezó el montaje, que primero empezó con el negativo, ¿no? Como lo de que ibas uniendo planos y que en realidad los primeros montadores eran el propio director o su director de fotografía, ¿no? Que después de rodar del positivo juntaban unos planos. Las primeras montadoras eran mujeres, durante muchísimos años fueron mujeres, porque decían los productores que teníamos más paciencia, éramos ordenadas, resistíamos los tropecientos mil metros de material que había que buscar, una mirada de no sé quién, y no había lo que ha habido después, que eran marcas en el negativo, que tú podías cotejar positivo y negativo. Antes esto no existía. Las únicas que tenían esa paciencia y no se quejaban eran las mujeres, ¿no? Digamos que se nos suponía, primero es que el montaje era como coser. Después de un plano ponías otro, como la maquinita, ¿no? Y así empezaron las mujeres. Y cuando llegó el sonido, que empezó a valorarse esa profesión, cuando ya antes del sonido empezó a haber muchísimo material,
los directores ya se apartaron y dijeron que venga la de montaje de negativo, que tal, y que se ocupe o las secretarias de rodaje, y ya se apartaron un poco. Pero cuando este oficio empezó a valorarse más con la llegada del sonoro, los productores empezaron a poner mucho dinero en la industria, se descubrió que era un grandísimo negocio, entraron también hombres montadores. Pero siempre hemos convivido bien. Esto que hay ahora como de cuotas y tal, yo en nuestro oficio nunca lo he visto para nada necesario, porque siempre estamos en un nivel muy parecido de número de mujeres y número de hombres. Dirección, guión, producción es distinto. Además, es en el guión y en la dirección donde tú puedes, como mujer, cambiar ciertas cosas, pero en mi oficio no. En mi oficio se puede hablar de sensibilidad femenina, sí, pero hay grandes hombres montadores, buenísimos montadores, ¿no? Grandes mujeres montadoras buenísimas, grandes hombres también. Yo en esto sí que no veo, y además me parece muy bien que sea así, que no haya diferencia. Traes sobre la mesa muchas cosas que realmente dan para otra conversación, pero tengo una última pregunta, Teresa, que es sobre tus últimos trabajos. No sé si quieres compartir con nosotros las últimas cosas que has hecho, que tienes entre manos, Sí. proyectos, sí. No, interesante. De lo último, el mediometraje de Pedro Almodóvar, que se llama Strange Way of Life, que está súper bien, me gusta mucho, mucho, de 30 minutos, maravilloso, maravilloso. Y este ya está terminado, terminamos de mezclarlo hace poco, y ahora acabo de montar una película de Benito Zambrano que se llama El Salto, que es sobre el salto de las vallas de Melilla. Digo las vallas porque son 4 que hay que saltar y un foso y tal, es dura. Es una película que yo creo que está bien, que está muy bien. Y ahora estoy en pleno montaje de una película que se acaba de rodar entre Brasil y Argentina, que se llama The Penguin, The Penguin and the Fisherman, que es de un director, David Shurman, basado en un hecho real, y lo protagoniza Jean Reno, y es un proyecto muy interesante, con muchísimo material, porque claro, con un pingüino de por medio y con un director de fotografía maravilloso, que es Anthony Todd, que es el de Slumdog Millionaire y de un montón de películas, The Last King of Scotland, películas maravillosas. Así que es un proyecto que me tiene entusiasmada, intentando, digamos, olvidar el de Benito, porque es muy difícil, todavía lo tengo muy dentro, porque tengo que hacer alguna proyección con el montador de sonido, tengo que acabar de dejarlo, todavía está ahí, pero ya estoy muy focalizada en este siguiente proyecto. Sí. Muy bien, ¿no sabes cuándo se podrán ver las de Almodóvar y de Zambrano? No sé si... La de Almodóvar, y no sé si va a verse en el Festival de Cannes, o sea que imagino que esperarán, si esto es así, que yo creo que sí, entonces esperarán, me imagino, para estrenar, o tienen que esperar. Y la de Benito no tengo ni idea, porque la de Benito acabamos de terminar el montaje, pero todavía está todo el proceso de sonido pendiente, están ahora viéndolo los coproductores, a ver si les parece ok el montaje, y esperando terminar los procesos y a ver qué harán con esa película, pero está bien, es interesante. Y para The Penguin me falta muchísimo, porque hay 150 horas de material, ¿no? O sea que... Pues Teresa, con esto que nos dices, todavía más razón para agradecerte la hora entera que nos has dedicado. No sabes cuánto te lo agradecemos en este podcast, porque has dado una información que yo creo que es impagable para los seguidores de Bigas Luna y los fans de Jamón Jamón, que somos muchos, y de tu trabajo. Y cualquier persona puede ir a Internet Movie Database y ver todas las películas clásicas, las grandes obras de cine español en las que has tenido un papel tan importante. Y te damos las gracias por tu tiempo y te deseamos mucha suerte con estos proyectos que acabas de mencionar y todos los que queden. Muchas gracias. Teresa Font. Gracias por estar. Encantada, Santiago. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Pues llegamos así al final de nuestro episodio 13 de esta segunda temporada de Legado Cinematográfico de Bigas Luna. Le damos las gracias una vez más a Teresa Font por compartir con nosotros tanta información hasta ahora desconocida sobre esta gran película, Jamón Jamón. Información que será de máxima utilidad para los investigadores y fans
de esta película de la que celebramos este año su 30 aniversario. Por eso nos pareció una forma muy adecuada de despedir este año 2022. No despedimos, sin embargo, la temporada, una temporada que sí inicialmente esperábamos terminar con el año. Llevamos ya 13 meses de temporada, pero vamos a continuar. Continuaremos con más entrevistas en los primeros meses de 2023 y hasta entonces le deseamos a todos los que nos escuchan unas felices fiestas y nos escuchamos, mejor dicho, en el mes de enero. Un saludo y hasta muy pronto.